Buenas tardes, siguiendo con el desarrollo del curso de mecánica dinámica, hoy vamos a entender un poco acerca del movimiento relativo de ejes rotantes. Pero antes de eso vamos a desmenuzar este título. Vamos a comenzar con la palabra relativo. ¿A qué se refiere relativo? Imaginemos que nosotros tenemos un móvil que va a describir un movimiento de acuerdo a la velocidad que tiene. Y para que nosotros podamos saber esa velocidad, nosotros necesitamos establecer un eje de referencia, un observador y unos ejes coordenados. A partir de los vectores posición, nosotros podemos establecer cuál es la ubicación de ese móvil. Y a partir de la diferencia de estos dos vectores, nosotros podemos determinar cuál es su velocidad. Eso es a lo que se le conoce como un eje absoluto. Pero ¿qué pasaría en el siguiente caso? Imaginemos que este es nuestro observador A y que nosotros necesitamos conocer la velocidad de este móvil a través de un observador B. Pero que curiosamente aquí se va a poner un obstáculo. Un obstáculo que no permita medir ni poder determinar la posición del vehículo directamente a partir del observador B. Entonces, ¿qué se hace en mecánica dinámica cuando se tiene estos casos? Se trabaja con lo que son los ejes relativos. ¿Y cuándo se dice que un eje es relativo a otro? Cuando se mide uno a partir de otro. O sea, ¿cómo? Si yo quiero saber cuál es la posición de este móvil y yo no la conozco, yo podría saber cuál es la posición del observador A. Y a partir de la posición del observador A yo podría determinar la posición del móvil. Y lo mismo ocurriría para la velocidad. A partir de la posición del móvil A, yo podría determinar la variación de posición del móvil y así determinar cuál es la velocidad que tiene. Pero ¿qué pasaría en un ejercicio típico de mecánica dinámica? Muchas veces estos ejes no son estáticos, muchas veces son móviles. Entonces probablemente este mismo observador tenga una velocidad y este observador también tenga una velocidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que la velocidad del móvil la vamos a tener que determinar como una sumatoria. La sumatoria de esta velocidad más esta velocidad. Y a todo eso podríamos sumarle la velocidad del eje. Esa es básicamente la idea de lo que son los ejes relativos. Pero ¿a qué se refiere con un eje relativo rotante, de ejes rotantes? Pues se refiere a esto. Vamos a tener diferentes ejes coordenados, los cuales van a rotar. Por ejemplo, si tenemos este mecanismo tiene una barra que va a hacer rotar a todo el elemento en este sentido. Y además tiene internamente un disco que va a hacer rotar a este punto en este sentido. Entonces, aquí es donde tenemos que definir nuevos sistemas coordenados. Por ejemplo, yo podría definir un sistema coordenado x, y, z en este punto y podría definir otro sistema coordenado x, y, z en este otro punto. Entonces yo podría decir que la velocidad angular se encuentra girando alrededor de z, o sea va a tener componente z. Y además estos también pueden tener aceleración angular. Y en este punto, ¿qué podría decir? Que este disco va a estar girando en la dirección x. Muy bien. ¿Y cómo se calcula la velocidad absoluta de este punto? Puesto que esta velocidad va a estar afectado tanto por la rotación de este disco como por la rotación del mecanismo en general. Pues para poder conocer nosotros la velocidad de ese punto necesitamos una fórmula especial. Y esa fórmula especial nos dice lo siguiente. Nos dice que la velocidad en el punto B va a ser igual a la velocidad que tiene el punto A más la velocidad relativa que tiene el punto B más omega multiplicado por R de A hacia B. ¿Pero a qué se refiere esta fórmula? La velocidad de B es la que nosotros queremos hallar. La velocidad de A va a ser la velocidad de todo el mecanismo. Por ejemplo, se podría decir que este mecanismo está avanzando en este sentido y va a tener una velocidad en forma vectorial. La velocidad relativa es aquella que no se relaciona con la totalidad del mecanismo, solamente se relaciona con un fragmento del mecanismo. Y en este ejercicio o en este esquema, ¿a qué se referiría? Se referiría a la velocidad provocada por esta velocidad angular, o sea, medida solamente en un eje relativo. Entonces, esa velocidad relativa a su vez va a tener las siguientes componentes. Va a tener que la velocidad en el punto P va a ser igual a R punto, la variación de radio que existe en este disco, todo esto en la dirección de radio, más el valor de R por tita punto. Claro, esta es una fórmula de polares y eso se aplica internamente acá.
Y a todo esto nosotros le tenemos que sumar la velocidad angular. Y esa velocidad angular se refiere a la velocidad angular 1 o a la velocidad angular que mueve todo el sistema, multiplicado por el radio que conecta desde B hasta A. Entonces esa sería la fórmula sencilla para poder entender la velocidad en ejes rotantes. Ahora vamos a entender acerca de la aceleración. Y la aceleración nos dice lo siguiente. Nos va a decir que la aceleración en el punto B va a ser igual a la aceleración en A más el valor de alfa multiplicado por el radio de B hacia A menos omega cuadrado multiplicado por radio de B hacia A más la aceleración relativa más el valor de 2 multiplicado por omega multiplicado por la velocidad relativa. ¿Pero a qué se refiere esta fórmula? Nosotros queremos calcular la aceleración que tiene en B. Y la aceleración que va a tener en B va a ser igual a la aceleración absoluta que tenga en A. O sea, cuánto se mueva todo el mecanismo en general. A todo eso se le va a tener que sumar alfa multiplicado por el radio que hay desde B hasta A. Pero este alfa es el alfa que mueve a todo el mecanismo, o sea, alfa 1. Y el radio de B a A va a ser el vector que conecte B a A con B, o sea, la cabeza en B. Menos el valor de omega cuadrado multiplicado por el radio de B a A. Omega cuadrado se refiere al valor de omega 1. Todo esto multiplicado por el radio que conecta hacia B y A directamente. Más la aceleración relativa. La aceleración relativa, al igual que en el caso anterior, se va a tener que trabajar con la aceleración generada por el sistema de coordenadas polares, que se va a generar en el eje interno, o sea, en el eje que no va a mover todo el mecanismo, en el eje que solamente mueve parte del mecanismo. Y esa aceleración relativa se va a representar con la fórmula de polares, que va a ser igual a r2 puntos menos el valor de r por tita punto elevado al cuadrado, esto en la dirección de radio, más el valor de r multiplicado por tita 2 puntos, más 2 multiplicado por r punto por tita punto, todo esto en la dirección de tita. Y todo esto está incluido aquí en la aceleración relativa, más el valor de 2 veces omega multiplicado por la velocidad relativa. La velocidad relativa se refiere a esta velocidad, v relativa, que era igual a lo que salía de esta expresión. Ahora, a esta expresión se le conoce con el nombre de la aceleración de Coriolis. Y la aceleración de Coriolis es muy importante puesto que siempre se suele preguntar en los ejercicios. Muy bien, ahora pasaremos a ver un ejercicio típico de este tema. Vamos a pasar a desarrollar este ejercicio que dice lo siguiente. La excavadora que se presenta posee un movimiento compuesto. Calcular el valor de la velocidad y la aceleración del punto P respecto al punto A. Además, indicar el valor de la aceleración de Coriolis teniendo en cuenta lo siguiente. Tendríamos que la longitud de AB es igual a 2.36 metros, la distancia de BAP va a ser igual a 2.94 metros, omega 1 que sería la velocidad angular en el punto A va a ser igual a 0.41 radianes por segundo y la aceleración angular en el punto A va a ser igual a 0.5 radianes por segundo cuadrado. Nos está diciendo además que la velocidad angular en el punto B va a ser igual a 0.28 radianes por segundo y la aceleración angular en ese punto va a ser igual a 0. Nos están diciendo que el ángulo que forma el brazo AB con la horizontal va a ser igual a 31 grados y el ángulo que forma el brazo AB con el brazo BP va a ser igual a 113 grados. Para poder desarrollar este ejercicio, primero necesitamos determinar algunos conceptos básicos de la multiplicación vectorial. Por ejemplo, todos los productos que van en sentido antihorario son positivos y por J nos va a dar el valor de más K. Y todos los productos que van en sentido horario van a ser negativos. K por J nos va a dar el valor de menos I. Luego de eso tenemos que trabajar con la geometría al igual que hacíamos en un ejercicio de coordenadas polares. Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos el punto P. El ángulo que forma el segmento BA con la horizontal es phi y el ángulo que forma el segmento, estos dos segmentos, el segmento BP y el segmento BA, es tita. Muy bien, si trabajamos con la geometría nosotros tendríamos que el vector BA va a ser igual a lo siguiente. La longitud que era BA va a ser igual a 2.36 y la longitud de BP va a ser igual a 2.94. Entonces, el vector BA va a tener sus componentes en X. Su componente en X va a ser igual a 2.36 coseno de phi. Phi es igual a 31 y eso nos va a dar menos 2.02. Y su otra componente va a ser la componente en Y. Y ese sería el valor de 2.36 por el seno de phi.
y esto nos va a dar el valor de 1.22. Si nosotros lo queremos en notación vectorial, tendríamos que va a ser igual a menos 2.02i más el valor de 1.22j. Ahora, si nosotros queremos trabajar con el vector pb, nosotros tendríamos que el vector pb va a ser igual a lo siguiente. Por geometría también tendríamos que ese valor va a ser phi. Y si ese valor es phi, ¿cuánto va a ser este otro ángulo? Este otro ángulo va a ser igual a 180 menos el valor de 113 menos el valor de 31, que nos va a dar el siguiente valor, 36 grados. Entonces, si nosotros queremos calcular la componente en x de este vector, va a ser igual a 2.94 coseno de 36. Esto en notación vectorial va a ser igual a menos 2.38i. Y a todo esto se le va a tener que restar el valor de la componente en j, o la componente en y, que sería el valor de 2.94 por el seno de 36 grados, y eso nos daría menos 1.73j. A nosotros nos interesa calcular el valor de p hacia a, entonces ese vector va a ser igual a la suma de este vector, que era ba, más este vector, que va a ser pb, y ese vector que representa pa va a ser igual a esta suma, que nos terminaría resultando menos 4.4i menos el valor de 0.51j. Muy bien, ahora lo que nos interesa es calcular la velocidad. Recordemos la fórmula de la velocidad en ejes relativos. Nos dice que la velocidad del punto B era igual a la velocidad en el punto A más la velocidad relativa más omega por el radio de BA. Pero esto era cuando teníamos un punto B de análisis y un punto A de origen. En este caso nosotros tenemos un punto P de análisis y un punto A de origen. Si queremos reescribirlo todo en la notación que nosotros tenemos, tendríamos la siguiente fórmula, que nos dice que la velocidad en P, que es la que queremos hallar, va a ser igual a la velocidad en A, una velocidad vectorial, que no sea angular, más la velocidad relativa del punto P. La velocidad relativa va a partir de la velocidad que se genere con esta velocidad angular. Recordemos que aquí hay una velocidad angular y también aquí hay una velocidad angular. La velocidad relativa se refiere a la velocidad que se va a generar en P gracias a esta velocidad angular. Y más el valor de omega 1, que era este valor, omega 1, multiplicado por el radio de P hacia A. Por eso era la importancia de calcular este vector. Recordemos que la velocidad relativa se calculaba con esta fórmula, la variación de radio en el eje de radio más r multiplicado por θ punto. Nosotros tenemos que este va a ser el radio de P a B, porque de ahí partía la velocidad relativa. ¿El valor de ese radio o la distancia que hay desde B a P va a variar? No, porque es un radio sólido, uno constante. Entonces esta expresión se hace cero y lo único que nos quedaría sería radio por el valor de θ punto. Pero esto escrito en notación matemática o la notación correcta que tendría este valor sería el valor de omega 2 multiplicado por el radio que existe desde P hasta B. R por θ punto va a estar representado por el valor de omega por R de P a B. Entonces vamos a calcular cada uno de esos valores. Lo primero que nosotros vamos a calcular va a ser la velocidad relativa. Si nosotros ubicamos lo siguiente, un sistema coordenado IJ, en este sentido. Si nosotros tenemos un giro antihorario, se va a representar con un vector saliente de la pantalla que estaría en la componente K. Recordemos que la velocidad relativa se expresaba con esta velocidad, pero como este era cero, solamente nos quedaría este término, que reescrito en los términos que tenemos sería omega 2 multiplicado por el radio de P a B. Entonces, omega 2 nos dice que es 0.28, y habíamos quedado que ese valor de 0.28 va a ser en la componente K, 0.28K. Todo esto va a tener que estar multiplicado por el valor de el vector de R de P a B, y el vector de R de P a B va a ser igual a menos el valor de 2.38i menos el valor de 1.73j. Ahora necesitamos recordar la ley de signos, de donde tendríamos que la velocidad relativa va a ser igual a K por I. K por I es una multiplicación en sentido antihorario, entonces nos va a resultar un valor de J positivo. Positivo con negativo nos va a dar negativo. Entonces el producto de 0.28K multiplicado por menos 2.38i nos va a dar el valor de menos 0.67J.
Y si volvemos a multiplicar 0.28k multiplicado por menos 1.73j, tendríamos que k por j es un producto en sentido horario, entonces nos va a dar un valor negativo en i. Menos por menos se va a convertir en más el valor de 0.48i. Si reordenamos este término tendríamos que va a ser igual a 0.48i menos el valor de 0.67j. Ese va a ser el valor de nuestra velocidad relativa. Ahora, el siguiente término que nosotros necesitamos calcular es el valor de omega 1 multiplicado por el radio de PA. Entonces, el valor de omega 1 multiplicado por el valor de radio desde P hasta A va a ser igual a lo siguiente. Omega 1. También tenemos que omega 1 está en este sentido, y este sentido era la componente K. Omega 1 era igual a 0.41 radianes por segundo. Esto va a ser igual a 0.41 K. Y todo esto lo vamos a tener que multiplicar por el radio que existe desde P hasta el punto A, y ese va a ser igual a menos 4.4 y todo esto menos el valor de 0.51 J. Si desarrollamos esta multiplicación tendríamos que el valor de omega 1 multiplicado por el radio va a ser igual a lo siguiente. K por I es un producto que está en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Positivo con negativo nos va a dar negativo. Entonces tendríamos aquí el valor de menos 1.80 J. Ahora, K por J va a ser negativo. K por J es un producto en sentido horario, va a ser negativo. Negativo por el negativo de esto nos va a dar positivo. Y 0.41 multiplicado por 0.51, esto nos va a dar el valor de más 0.21 J. Si esto lo reescribimos nos tendría que dar el valor de que omega 1 por R de PA va a ser igual a 0.21 y menos el valor de 1.80 J. Muy bien, nosotros sabemos que la velocidad absoluta va a ser igual a el valor de VA, o sea, la velocidad que tiene A por sí mismo, más el valor de la velocidad relativa, más el valor de omega 1 por R1. Pero la velocidad que tiene por sí mismo A es 0, porque ese punto no se está moviendo. Entonces la velocidad de P va a ser igual a la velocidad relativa que habíamos calculado en este punto, más el valor de omega 1 por R1. Entonces tendríamos que la velocidad en el punto P va a ser igual a este valor de la velocidad relativa, al cual se le va a tener que sumar ese otro valor, omega 1 por R. De donde tendríamos que la velocidad en el punto P va a ser igual a 0.69 y menos el valor de 2.47 J. Entonces, para poder analizar la aceleración, ya nosotros necesitamos recordar las fórmulas de la aceleración en coordenadas relativas, que dice lo siguiente: la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A más el valor de alfa multiplicado por R de B hacia A, menos omega al cuadrado multiplicado por R de B hacia A, más el valor de la aceleración de B relativa, más 2 veces omega multiplicado por velocidad relativa. Pero recordemos algo, recordemos que nosotros tenemos los siguientes datos. Y aquí lo tenemos en función de omega 1, omega 2, alfa 1 y alfa 2. Entonces lo que tenemos que hacer es reescribir, porque a nosotros nos están preguntando en el punto P, no en el punto B. La fórmula reescrita sería la siguiente, que nos dice que la aceleración en el punto P va a ser igual a la aceleración en A, la aceleración que tiene por sí mismo el móvil, más alfa 1, que sería la aceleración que se encuentra en este punto. La vamos a copiar. Más el valor de alfa 1 multiplicado por el radio desde que hay desde A hasta P, menos el valor de omega 1 elevado al cuadrado multiplicado por el radio de P hacia A, más la aceleración relativa, más el valor de omega 1 multiplicado por la velocidad relativa. Recordemos que la aceleración relativa se hallaba a partir de coordenadas polares, y en coordenadas polares nos decían que era r 2 puntos menos el valor de r multiplicado por θ punto al cuadrado, esto en la dirección de radio, más el valor de r θ 2 puntos más 2 por r por θ punto. Y si nosotros lo queremos pasar a nuestro sistema con omega y alfa, tendríamos lo siguiente: que la aceleración relativa va a ser igual a omega 2, la velocidad angular 2, al cuadrado multiplicado por radio que hay desde P hasta B. ¿Por qué? Porque como habíamos definido antes, este brazo es sólido, por lo tanto no va a haber una variación de radio. Entonces R punto y tanto R2 puntos va a ser 0. Este se vuelve 0 y este también. Además sabemos que alfa 2
va a ser igual a 0, por lo tanto no va a haber aceleración angular, entonces este término también se anula, dándonos como resultado que la aceleración relativa solamente va a ser igual a menos el valor de omega 2 elevado al cuadrado, o sea la velocidad angular de este brazo elevado al cuadrado multiplicado por el radio que hay desde P hasta B. Entonces vamos a pasar a desarrollar lo siguiente. Nosotros sabemos que la aceleración en el punto A va a ser 0, porque este punto no se mueve, es un punto estático. Por lo tanto vamos a comenzar a calcular el valor de alfa 1 multiplicado por el valor de R de PA. Alfa 1 como vector, todo esto multiplicado por el radio que está desde el punto P hasta el punto A, también como vector. Entonces tendríamos lo siguiente. El valor de alfa, si se está moviendo en este sentido, recordemos que habíamos establecido un cierto sistema de coordenadas que era el siguiente, y si sabemos que la aceleración angular también va a tener este sentido, entonces la aceleración angular va a tener una componente k. Por lo tanto, el valor de alfa 1 va a ser igual a 0.05 k. Y a todo esto se le va a tener que multiplicar el radio que existe desde el punto P hasta el punto A. Y ese radio ya lo habíamos calculado antes y era menos el valor de 4.4 i menos el valor de 0.51 j. Si nosotros multiplicamos esta expresión tendríamos que k por i va a ser un producto que va a estar en sentido horario, por lo tanto va a ser positivo. Positivo con negativo se va a convertir en negativo. Entonces va a ser igual a menos, k por i nos va a dar una componente en j y eso va a ser igual a 0.22 j. Ahora tendríamos k por j. K por j es una multiplicación en sentido horario, por lo tanto nos va a dar un valor negativo. Y negativo por este negativo se va a convertir en positivo. Y ese valor va a ser igual a 2.55, que sería el producto de 0.5 por el valor de 0.51. Y esta va a tener una componente en i, que sería lo mismo decir que va a ser igual a 2.55 y menos el valor de 0.22 j. Ya habríamos calculado esta primera expresión. La siguiente expresión a calcular es igual a omega 1 al cuadrado multiplicado por el radio. Entonces tendríamos lo siguiente. El valor de omega 1 elevado al cuadrado, todo esto va a tener que estar multiplicado por el radio que existe desde el punto P hasta el punto A. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Nosotros sabemos que si a un vector lo elevamos al cuadrado sería lo mismo tener un valor numérico, va a perder su componente vectorial. Entonces, omega 1 era igual a 0.41 y tendríamos lo siguiente, menos el valor de 0.41 elevado al cuadrado. Todo esto va a estar multiplicado al vector, al siguiente vector, que va a ser el radio desde P hasta A, que va a ser igual a menos 4.4 y menos 0.51 j. Como este es un valor negativo, va a positivizar a todos. Entonces tendríamos que el resultado de este producto va a ser el siguiente. Menos por menos se va a convertir en más. 0.41 al cuadrado por 4.4 va a ser igual a 0.74 y 0.41 al cuadrado por 0.51 va a ser igual a el valor de más 0.09 j. Entonces ya habríamos calculado la segunda componente. La aceleración relativa habíamos determinado que se iba a encontrar con esta fórmula y que la representación de toda esta fórmula era igual a esta porque no teníamos variaciones de radio, ni tanto de velocidad ni como aceleración. Entonces la aceleración relativa va a ser igual al producto de omega 2 menos el valor de omega 2 elevado al cuadrado. Y omega 2 era igual a 0.28 elevado al cuadrado. Y todo esto va a estar multiplicado por el vector que hay desde P hasta B. Y ese vector habíamos calculado antes que era igual a menos 2.38 y menos 1.73 j. Lo habíamos calculado antes. Entonces, si efectuamos este producto nos va a dar lo siguiente. Tendríamos que la aceleración relativa va a ser igual al siguiente valor. Menos por menos más 0.28 por 2.38 nos va a dar el valor de 0.19 y a todo esto se le va a tener que sumar el valor de 0.28 al cuadrado multiplicado por 1.73 y eso va a ser igual a 0.14 j. Entonces solamente quedaría calcular la aceleración de Coriolis, que nos dice que va a ser igual a 2 multiplicado por omega 1 multiplicado por la velocidad relativa. Entonces tendríamos que va a ser igual a 2 multiplicado por
Omega 1. Omega 1 va a ser igual a el valor de 0.41 que va a estar en la componente K. Y todo esto va a estar multiplicado vectorialmente por la velocidad relativa. La velocidad relativa era la que habíamos calculado en ese entonces, que va a ser igual a 0.48i menos 0.67j. Entonces, habiendo calculado esto, solamente nos quedaría efectuar el producto. Tendríamos primero que va a ser igual a K por I. K por I va a ser un producto que va a estar en sentido antihorario. Entonces el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, tendríamos que 2 por 0.41 por 0.48 nos va a dar el valor de 0.39j. Por otro lado, tendríamos que K por J va a ser un producto en sentido horario, por lo tanto su resultado va a ser negativo. Negativo, con este negativo nos va a dar positivo. Entonces se va a sumar el valor de 2 multiplicado por 0.41 multiplicado por 0.67, que va a ser igual a 0.55i. Entonces, si ordenamos esta expresión, tendríamos que va a ser igual a 0.55i más el valor de 0.39j. Tendríamos que la aceleración del punto P va a ser igual a la aceleración de A, que era igual a 0, al cual se le iba a sumar alfa 1 multiplicado por R punto, que nos daba este valor, al cual se le debía sumar este otro término, que iba a ser igual a omega cuadrado multiplicado por el radio que existe de P hacia A, al cual se le debía sumar la aceleración relativa, que era igual a 0.19, al cual se le debía sumar esta última aceleración. Entonces tendríamos que la aceleración en el punto P va a ser igual a esta suma, y esta suma nos da como resultado el valor de 4.03i más el valor de 0.4j. Entonces tendríamos que la aceleración de P va a ser igual a 4.03i más el valor de 0.40j. Esto sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.